Este es un programa producido por WI Comunicaciones y auspiciado por la Universidad del Alba, formando líderes del mañana. Punto de encuentro. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, bienvenidos a este nuevo punto de encuentro todos los domingos por las pantallas de Bio Televisión. Punto de encuentro, conversaciones que construyen país con el gentil auspicio de la Universidad del Alba. Vamos a estar analizando parte de los temas más esenciales que rodean a nuestro país y voy a partir de inmediato saludando a nuestros invitados que tenemos acá en el estudio. Andrés Lonton, senador por Valparaíso, además miembro de la Comisión de Seguridad del Senado. ¿Cómo le va, senador? Bienvenido. Muy bien, gracias por la invitación, Julio. Y Marcelo Estrella, director del Observatorio Social de la Universidad del Alba, conversando con nosotros también. Muy buenos días, muchas gracias por estar acá. Gracias por la invitación, encantado. Bueno, el tema que vamos a conversar hoy tiene que ver con el plan de seguridad. Hubo movimiento, una semana bien agitada en materia política, ajuste ministerial más que cambio de gabinete, entiendo, ¿no? Esas precisiones técnicas, pero que significó la salida precisamente de la ministra de Seguridad del gabinete. Hay plan de seguridad que tiene dispuesto el gobierno, además con este nuevo ministro que asume en la cartera. Vamos a ver en la siguiente nota y conversamos y iniciamos el debate a continuación. La semana política del gobierno estuvo marcada por movimientos inesperados y nuevas interrogantes. El ajuste ministerial sentenció la salida de las ministras Cedini y Steinert en medio de cuestionamientos internos, desgaste político y presiones por resultados concretos en áreas sensibles para la ciudadanía. Los ajustes realizados por la moneda buscan ordenar al oficialismo y recuperar iniciativa política, pero también reflejan las dificultades que ha tenido el Ejecutivo para sostener su agenda en un escenario cada vez más complejo. Mientras algunos sectores oficialistas defienden la decisión como una señal de conducción, desde la oposición apuntan a improvisación y falta de rumbo. Pero más allá de los nombres, el foco vuelve a instalarse en uno de los temas que más preocupa a los chilenos, la seguridad. El gobierno llegó prometiendo control del crimen, fortalecimiento de las policías y recuperación de los espacios públicos. Sin embargo, las cifras de violencia, crimen organizado y delitos de alta connotación siguen instalando dudas sobre la efectividad del plan del Ejecutivo. La pregunta que comienza a abrirse en el debate político es si el gobierno tiene hoy una estrategia clara y coordinada para enfrentar la crisis de seguridad que vive el país, o si las medidas anunciadas hasta ahora siguen siendo insuficientes frente a las expectativas que se generaron durante la campaña presidencial. Bueno, semana compleja para el gobierno, cambio de gabinete, ajuste ministerial, sale la ministra Steiner dentro del ajuste que también se hizo, donde salió la ministra Cedini. ¿Fue un error de mala lectura que hizo el presidente Kast en elegir a una persona que, más allá de sus capacidades técnicas, que nadie las duda, ¿no? También necesitaba respaldo político y sustento político para un tema tan delicado y esencial para esta administración como la seguridad? Yo creo, Julio, que son cosas difíciles de prever. Le ocurre, yo creo que a casi todos los gobiernos, ¿no? Que hay expectativas respecto a las capacidades y funcionamiento de un determinado ministerio y no termina resultando. Yo creo que este es un caso que era difícil de anticipar, considerando además que la ministra Steiner, la ex ministra Steiner ahora, incluso tuvo bastante aceptación por parte de la oposición. O sea, era bien transversal el consenso de que era una persona con las capacidades, que había hecho una labor extraordinaria en el norte del país como fiscal, tenía conocimiento de lo que pasaba con la migración, con el crimen organizado, y que además pareciera ser que era alguien que conocía desde adentro cómo funcionaban las instituciones. Pero esto también nos deja en evidencia lo importante que es la comunicación política, el oficio político, para efectos de poder transmitir de mejor manera, pero también para conocer cómo funciona el Estado. Y en ese sentido me parece que eso fueron parte de las carencias, más allá de los errores no forzados que estuvieron a la vista, y a mí me parece una decisión valiente del presidente. No es fácil cambiar a ministro a un poquito más de 2 meses de iniciado el gobierno, con todo lo que implica, porque son costos. Pero el presidente estuvo dispuesto a asumirlo. Me parece que es a tiempo, considerando además que, si no la cartera más importante para el país y donde además se generaron la mayor cantidad de compromisos y expectativas por parte del presidente. Marcelo, del mundo académico, más allá de los análisis políticos, ven también el trabajo de fondo, ¿no? Una necesidad que tiene hoy el país en hacer ajustes de seguridad, como lo ves tú desde
el mundo académico, pero además lo que ha significado todo este movimiento político que ha resultado con la salida de la ministra. Mira, el tema de seguridad era especialmente complejo para un gobierno que viene a asumir esta misión autoimpuesta de poner la seguridad como primera necesidad. La campaña se hizo en función de eso, por lo tanto las expectativas eran altas, pero hay que recordar que esto es una institucionalidad totalmente nueva. Entonces, si tú me dices desde el punto de vista académico cómo evaluar una ministra nueva en una cartera prácticamente nueva, si bien comenzó el gobierno anterior, fueron unos meses que alcanzó a establecerse, entonces el Ministerio de Seguridad es un ministerio que estamos por conocer, es decir, cómo funciona el diseño institucional con que se legisló para crear este ministerio es algo que está por verse y va a depender en buena medida más de este gobierno que el anterior. Para eso es muy necesario conocer el plan que tenga el presidente de la República, el gobierno actual y las personas que lo lleven adelante para decir, mire, el Ministerio de Seguridad tiene este horizonte, vamos a ocupar las facultades de esta forma, nos parece que está diseñado bien o mal, vamos a mejorar por aquí y por acá, tenemos que hacer este tipo de ajustes. Entonces, institucionalmente es una decisión que se tomó en el gobierno, o sea, en la legislación pasada, en el gobierno anterior se empezó a implementar, pero es un ministerio nuevo que tenemos que ver cómo desarrollarlo de la mejor manera, dado además las dinámicas nuevas que estamos viendo en el tema de seguridad. Senador, se planteó la pregunta incluso con una interpelación que quedó, por supuesto, en pausa con la salida de la ministra Steiner, y la pregunta básicamente es, ¿hay o no hay plan de seguridad? Usted es parte de la coalición que forma parte del gobierno también, miembro de la Comisión de Seguridad del Senado. ¿Hay o no hay plan de seguridad por parte de este gobierno? Sí, mira, a mí me llama mucho la atención primero que la oposición esté pidiendo un plan cuando durante el gobierno del presidente Boric no solamente no tuvimos plan, sino que los primeros proyectos de ley llegaron a finales del año 2022 del primer gobierno. Las primeras acciones del presidente Boric fueron ponerle urgencia al proyecto de indulto, retirar querellas por ley de seguridad del Estado, proyecto de su programa de gobierno estaba eliminar el control preventivo de identidad, migración de irregulares, una apuesta más pro inseguridad que mayor seguridad. Pero dicho eso, aquí no hay que improvisar, no hay que inventar la rueda. El Plan Nacional de Seguridad ya existe. Se dictó por el decreto 96 en enero de este año, que es un mandato del Ministerio de Seguridad Pública, lo dictó el exministro Cordero. Porque las políticas en seguridad son políticas de Estado, sino son políticas de un gobierno y cambian cada 4 años. Esta política nacional de seguridad es un mandato del Ministerio de Seguridad y que tiene 6 años de vigencia. Yo lo revisé y la verdad es que es un plan bien completo que podrá tener mayores o menores énfasis dependiendo de las prioridades de este gobierno. Pero lo que ocurrió durante estos un poquito más de 2 meses de la ministra Steiner, que no se supo transmitir o compenetrar en planes nacionales de seguridad que ya existen, pero que necesitaban obviamente una orgánica, una coordinación entre las distintas instituciones, un sistema de seguridad en que la ministra supiera transmitirlo desde el punto de vista de cuáles iban a ser los ejes principales de ese plan nacional de seguridad. Y no solamente eso, también necesita un plan contra el crimen organizado. Entonces a mí me parece que faltó un poquito más de expertise desde el punto de vista de cómo funciona el Estado y cómo las herramientas están muchas veces a disposición, pero hay que saber materializarlas. Ahora, capital político para esta administración que le ponemos énfasis a esto porque evidentemente era uno de los planes más importantes que tenía esta administración. ¿Cómo lo ves tú, Marcelo, respecto a ese mismo capital? Ya vemos que la encuesta está bajando el presidente precisamente porque una de las sensaciones que queda es que no se está haciendo a lo mejor mucho en seguridad, sí en otras áreas también, quizás en economía, qué sé yo, pero en materia de seguridad, ¿cómo ves también el escenario actual? A ver, varias cosas. Como dice el senador, existe un plan que es conocido, quizás no tan conocido como debiera ser, y parte de la misión del gobierno entrante era dar a entender qué énfasis iban a priorizar, qué matices iban a hacer, qué cosas les parecían mejor o peor de ese plan. Y como contraposición tenemos el plan económico que es mucho más claro, mucho más evidente, y hay un proyecto de ley que aborda muchas cosas, pero que claramente va a lo económico. En cambio, no tenemos algo análogo en seguridad o algo que podamos poner en paralelo exactamente con lo económico. En ese sentido, una de las principales falencias, seguramente es lo que evaluó el presidente, era el tema comunicacional y por eso hizo un cambio. Pero difícil decir que es solo eso. Ahora, estamos en un momento de mucha urgencia, todo es muy inmediato y a menos de 3 meses se produce este cambio, a menos de 3 meses se exigen resultados. Por supuesto que seguridad es un tema muy complicado y por supuesto que comunicar mejor los énfasis y las prioridades ayudaría mucho a manejar las expectativas. Pero yo diría que esto es producto de una apuesta muy arriesgada que tuvo el gobierno en su campaña. Nosotros en Chile tenemos un desacople importante entre la percepción de inseguridad y los hechos reales de seguridad. Eso, hábilmente la campaña dijo, bueno, esta es la principal preocupación,
a pesar de que existe un desacople, vamos allá, ofrezcamos esto como nuestra principal bandera, y eso hace que ese desacople sea aún más problemático porque genera altas expectativas. Y en un mundo, en una sociedad de inmediatez, eso es un arma de doble filo. Sirve para ganar unas elecciones, pero después la exigencia es muy fuerte. Y vemos que tenemos un cambio ministerial, el más rápido desde el retorno a la democracia, en parte por eso. Entonces, esa apuesta del presidente de las expectativas de la persona que eligió en una nueva institucionalidad es una apuesta grande. Es una apuesta valiente, pueden decir algunos, es una apuesta insensata, podrán decir otros, pero es una apuesta que el presidente tomó una decisión y ahora tomó otra decisión. Yo creo que es valorable cambiar si el presidente percibía que había un problema y cambiar rápido, pero hay costos políticos importantes que pagar. Y esos costos políticos se están viendo incluso hoy en las mismas encuestas, que es donde sale mencionado el propio presidente, y se posiciona precisamente el tema de seguridad como uno de los más bajos de este gobierno. ¿Qué tiene que hacer ahora el Ejecutivo? Para subir un poco desde la encuesta, pero además desde la prioridad que tiene el país en materia de seguridad y también satisfaciendo lo que decía a propósito Marcelo, las exigencias, o más bien las expectativas que se generaron en materia de seguridad con esta administración. Yo creo que ahí el ministro Arrau, desde el punto de vista político, yo creo que él lo tiene bastante claro, y de hecho las primeras acciones son bien auspiciosas. Tuvo reunión con todas las máximas cabezas de las instituciones policiales, nos vamos a reunir incluso prontamente también con los integrantes de la Comisión de Seguridad. Él tiene como buen ingeniero claro que los planes de seguridad son relevantes y que tiene que haber una estrategia, medición de resultados, seguimiento, orientaciones y tener un buen equipo al lado, porque las falencias que él puede tener desde el punto de vista del conocimiento en materia de seguridad se suplen con un buen equipo al lado. Él tiene que tener claro cuál es el lineamiento, transmitirlo bien, poner los énfasis necesarios y hacer los seguimientos a estas acciones. Yo me parece que si Martín Arrau está ahí, yo por lo menos tengo una muy buena valoración de él, de lo que estaba haciendo el Ministerio de Obras Públicas. Me tocó visitarlo y conocer también su expertise, los distintos temas y la capacidad política también que tiene, y me parece que eso es muy relevante. Y te vuelvo a insistir, la capacidad política de los ministros es lo que hace muchas veces la diferencia en cómo se ejercen los roles, y se está revalidando eso. Y me parece que es el gran capital del ministro Arrau, que además tiene la confianza directa del presidente porque lo conoce muy bien. Y además hay un respaldo político, eso no es menor. Estábamos frente a dos ministras que eran independientes y frente ahora a un militante del corazón del gobierno. Y por lo tanto, yo creo que algunos ejes relevantes que él tiene que capitalizar es el tema de la frontera, donde el comisionado Alberto Soto está haciendo una gran labor en la frontera norte, puertos terrestres y marítimos, echar a andar la ley de inteligencia, fundamental, la reforma constitucional que traspasa Gendarmería al Ministerio de Seguridad, muy, muy relevante, y la persecución penal. Me parece que son algunos elementos importantes que él va a tener que abordar de buena manera, reestructurando algunos programas, y que la gente empiece a cambiar, porque una cosa son las cifras, ¿no? Sí. Las cifras pueden bajar, pero la percepción ciudadana puede seguir siendo muy alta en materia de inseguridad o de temor. Y ese es el desafío que tiene el ministro, haciendo acciones contundentes, claras, y que obviamente den un giro respecto a lo que piensa la ciudadanía. Vamos a seguir conversando de esto también, si era o no la persona indicada, el ministro Arrau, que asume en seguridad tras la salida de la ministra Steiner. Hacemos un corte y estamos de regreso haciendo punto de encuentro, conversaciones que construyen país. Punto de encuentro. Hay decisiones que no solo transforman tu propio destino, sino que tienen la fuerza de impactar al mundo. La educación ya no conoce fronteras. Y las nuevas tecnologías abren caminos donde antes había límites. En este escenario de cambios puedes hacer la diferencia. En la Universidad del Alba creemos en ese poder, el de cambiar realidades, construir oportunidades e inspirar a otros. Postula a la Universidad del Alba adscrita al Sistema de Acceso a la Educación Superior y obtén becas hasta el 100% en el arancel. En nuestras sedes Antofagasta, La Serena, Santiago y Chillán. Transforma tu vida. Transforma el mundo. Universidad acreditada.
Punto de Encuentro. Bien, seguimos de regreso haciendo este punto de encuentro, conversaciones que marcan un país, que construyen un país, con el auspicio de la Universidad del Alba. Estamos con el senador Lonton, estamos con Marcelo Estrella, director del Observatorio Social de la Universidad del Alba, que ha hecho también estudios sobre materia de seguridad. Y respecto a eso mismo, estábamos dejando la posta ahí respecto al nuevo ministro de Seguridad. ¿Es la persona indicada, Martín Arrau, alguien que viene de Obras Públicas? Uno puede pensar qué seguridad, o sea, qué relación tiene con seguridad. ¿Cómo lo ves? Bueno, decir que el presidente hace otra apuesta, ¿en qué sentido? Claramente el ministro Arrau, por el despliegue que ha tenido desde la campaña hasta su paso por el Ministerio de Obras Públicas, tiene un mejor desplante comunicacional. Él tiene muy claras las cosas en las que trabaja, las comunica de buena forma, es una persona con carácter, y en ese sentido hay una diferencia importante, y tiene trayecto político también. Entonces hay una diferencia importante con la ministra saliente. Pero eso no es todo el problema en seguridad, y la apuesta, ¿en qué sentido creo yo que es una apuesta? Es poner al ministro Arrau, que es un ingeniero, que es muy conocido porque tiene alta capacidad de gestión, en un tema tan complejo como seguridad. La apuesta es si eso alcanza. Si la lógica como de gerenciar o de administrar o de tener una perspectiva de planes, objetivos, como piensan los ingenieros, va a ser suficiente en un tema de seguridad. ¿Por qué? Porque seguridad es mucho más que gestionar, como es obras públicas, como es, qué sé yo, transporte, otros ministerios que se les suele llamar más técnicos. En seguridad, como pasó con la ministra Steiner, hay una gestión política, hay una gestión comunicacional, y también la seguridad se mete en todos los flancos en la sociedad. La seguridad se mete, como hemos visto, está la violencia en los colegios, está la violencia política también en colegios, en universidades, existe el crimen organizado, existe el tema fronterizo, existe, por ejemplo, una de las cosas que yo echo de menos en lo personal, no solo ahora, sino que hace tiempo, es qué hacemos como país con esto que se ha desarrollado más bien por generación espontánea, que es la seguridad municipal, la seguridad ciudadana. Cada municipio, en la medida que puede y que tiene recursos y que se le ocurra alguna forma de hacerlo, ha desarrollado algún cuerpo de guardias municipales. Bueno, a nivel central, ¿cómo hacemos para desarrollar eso? ¿Cómo le damos las herramientas correspondientes? ¿Qué énfasis tiene este gobierno? Entre otras cosas. En lo que quiero decir es que es un ámbito muy complejo, que se mete en muchos ámbitos. Por ejemplo, el tema carcelario. Porque si bien la lógica gerencial puede ser muy buena para ir a capturar a los delincuentes, que son el tema más álgido en seguridad, pero ¿qué hacemos cuando los capturamos? ¿Qué pasa con la reinserción? ¿Qué pasa con la sobrepoblación penitenciaria? Que también tiene un sentido, por ejemplo, de obras públicas, de reactivación económica. Si yo construyo, si hago obras públicas y genero mejores ambientes carcelarios, también hay mejores posibilidades de reinserción, etc. Ahí yo no sé si sea suficiente, no tengo por qué decir que no creo que el ministro Arrau tiene la capacidad para eso, pero hasta donde yo lo veo, hasta donde yo conozco, es una apuesta, porque de nuevo, no pone una persona de un perfil político y tampoco tiene una experiencia muy puntual, muy específica en seguridad, él viene de otros temas. Claro. Entonces, que es un poco la pregunta que hacías tú, que viene de obras públicas. Es un perfil más político que técnico, a diferencia de la ministra anterior, que era más técnico que político, digamos. Claro, hay que ver cómo, si logra un mejor equilibrio, claro. Pero está por verse. ¿Cuánto podemos esperar, senador, al nuevo ministro de Seguridad? ¿Cuánto tiempo podemos definir un tiempo prudente? Porque a la actual ministra, a la ex ministra le duraron 69 días nomás. Sí, es difícil establecer un tiempo, pero yo creo que se da con señales concretas, con acciones claras, con que transmita a la ciudadanía de que hay una estrategia detrás de cada acción que está realizando. Marcelo dio algunos puntos. Bueno, el tema carcelario es muy importante, que se involucre directamente en lo que está pasando en las fronteras, en las cárceles, en la implementación de la ley de inteligencia. La gente tiene que percibir, más allá de las cifras, de que tenemos un ministro que está involucrado en cada uno de los temas en materia de seguridad y que hay una coordinación, que hay una operatividad entre las distintas instituciones, Servicio de Impuestos Internos, aduanas, migraciones, que él está encima de esos temas. Hoy día tenemos un Estado en que no funciona coordinadamente, que la operabilidad no es buena. Y en ese sentido él tiene una gran labor a través de eso, a través de la fuerza de tarea, pero también a través del nivel regional. Marcelo decía lo poco que conversan los planes de seguridad municipal, regional con el nacional. Él tiene una gran labor de bajar toda esa estructura del Ministerio de Seguridad también a las regiones, que hagan sentido los planes en cada una de las regiones, que tenemos situaciones muy disímiles. No sé, te pongo como ejemplo los encargados provinciales de seguridad, aún no se nombran. El Ministerio de Seguridad vino con Ceremis, pero también vino con encargados provinciales. Claro. Esos encargados provinciales están acéfalos. Es decir, hoy día, te pongo el ejemplo de mi región, en Petorca no tenemos encargado provincial y tenemos un Ceremi que está en Valparaíso. Por lo tanto, hoy día la estructura de seguridad quedó más débil en las regiones. Porque antes teníamos un delegado
regional y teníamos delegados provinciales. Hoy día los delegados provinciales no tienen directamente facultades en materia de seguridad. Entonces, echar a andar toda esa estructura del Ministerio de Seguridad es una labor muy, muy importante y sobre todas las cosas el poder transmitirlo bien y que dé seguridad, empoderamiento y que realmente haya un carácter y determinación que marque la diferencia con respecto al gobierno del expresidente Boric. Prioridades que debe tener esta nueva administración y puntualmente el nuevo ministro que asumió hace un par de días atrás. Más allá de lo comunicacional que decía el senador Lonton, también prioridades en la ejecución de ciertos programas. Sabemos que en los últimos meses semanas vimos a la ministra en operativos o actividades más relacionadas con el terreno, ¿no? Pero grandes golpes de seguridad o grandes planes o proyectos o planificaciones no se vieron. Desde la academia, ¿cómo lo ven ustedes? Lo que dice ya apuntar saliendo esta crisis, entre comillas, política, con la salida de la ministra, ¿hacia qué hay que enfocarse ahora? Bueno, el senador lo nombró un poco a la pasada, pero como también lo mencioné al principio, el Ministerio de Seguridad es nuevo y toda su implementación y su puesta en marcha con real eficacia, con la mayor eficacia posible, con la institucionalidad que tenemos en el papel, es la misión de este gobierno. Yo creo que la primera prioridad es que el Ministerio de Seguridad se asiente realmente en toda la institucionalidad a lo largo de Chile, con todas las diferencias que hay. En el norte tenemos problemas fronterizos, en el sur tenemos el tema del terrorismo y otros delitos en la Araucanía, en Santiago tenemos crimen organizado, narcotráfico y así. La diversidad es tremenda, por lo tanto las personas que se vayan nombrando y la capacidad de gestión de una institucionalidad tan compleja como el Ministerio de Seguridad, yo creo que debería ser la primera prioridad, porque no podemos esperar a que el próximo gobierno todavía tenga problemas de decir ¿cómo hago funcionar esto? ¿Lo cambio? ¿No lo cambio? No. Debería estar claro eso. Esa es una prioridad importante. Segundo, otra de las prioridades, no sé si la segunda, pero otra de las cosas importantes que hay que hacer, este gobierno, además de seguridad, o ligado a seguridad, habló mucho del tema de la migración irregular y de devolver personas, y hubo ahí ciertas exageraciones, para decirlo directamente. Bueno, lo primero es hablar las cosas en serio. El tema comunicacional fluye cuando se hablan las cosas en serio y tratamos los problemas de la forma más realista posible, porque eso también ayuda a manejar mejor las expectativas. Y no como una metáfora. O con distintas figuras retóricas que siempre se prestan para malos entendidos, siempre. El que la quiera, una figura retórica, el que la quiera entender mal, la va a entender mal y así. Y perdemos tiempo en esos debates, de qué es lo que quiso decir, lo que no quiso decir. El tema migratorio, hay una alianza, hay una mancomunión entre Cancillería y Ministerio de Seguridad que yo hasta ahora no veo muy bien. Nosotros tenemos países fronterizos. Con Bolivia no tenemos relaciones diplomáticas ni consulares. Ahí hay un país fronterizo donde hay que volver, hay que profundizar. Algo se ha hecho, pero no sé si tan de la mano con el tema seguridad. ¿Para qué decir con Venezuela, donde no tenemos relaciones consulares y ahí hay problemas que van mucho más allá de la seguridad y la irregularidad migratoria? Entonces, yo quisiera que eso fuera un poco más de la mano. ¿Por qué? Porque también en el crimen organizado lo que hemos visto en Chile es que hay bandas transnacionales, internacionales, que son las más peligrosas, las más importantes. El fenómeno del sicariato, el secuestro, los grandes narcos son transnacionales. No los vamos a controlar aquí dentro nomás. Entonces, la gestión diplomática, la gestión de Cancillería es muy importante, directamente ligado a seguridad. Mucho más allá de lo que es comercio y otro tipo de cosas. Que también son importantes. Que también son importantes, y que suelen ser la prioridad de Cancillería. Bueno, hoy otra de las prioridades de Cancillería tiene que venir de la mano con lo que se haga en seguridad. ¿Ve esos lineamientos en esta actual administración, senador, no? Yo creo que lo de migración lo he visto. Más allá de la metáfora, digamos. Sí, más allá de la metáfora, hipérbole, o como lo quieran llamar. Pero lo he visto y lo he escuchado también. De hecho, estuvimos hace muy pocos días al comisionado Alberto Soto, en una comisión secreta, ¿eh? Porque muchas cosas, sobre todo en las fronteras, sí, claro, la mayoría de los temas no se pueden transmitir y eso también es una dificultad para poder comunicar. Pero todo lo que se está haciendo en relación más allá de la zanja, ¿no? El control del contrabando, la tecnología que está operando para detectar bandas de crimen organizado, migración irregular o puntos de muy difícil acceso para poder controlar de mejor manera los ingresos, que han tenido además una eficiencia importante en la cantidad de detenciones por contrabando en la frontera de nuestro país que no habíamos visto antes. Y una serie de cosas que tienen que ver con cómo están funcionando las instituciones que muchas veces funcionan descoordinadamente, multiplican funciones. Bueno, yo creo que hay una labor bien interesante en la macrozona norte y que está teniendo resultados, al menos desde el punto de vista de los ingresos, salidas voluntarias y expulsiones. A uno le gustaría obviamente que las expulsiones se pudieran ejecutar con mayor regularidad o con mayor intensidad,
Pero eso también depende de restablecer, Marcelo lo decía muy bien, las relaciones diplomáticas con Venezuela. La mayor cantidad de los ingresos irregulares que nosotros tenemos es con Venezuela y la mayor cantidad de órdenes de expulsión también tienen que ver con eso. Y eso va de la mano con un proyecto de ley que además viene del gobierno anterior para mejorar los procedimientos de expulsión, bien relevante, junto con tipificar como delito el ingreso irregular de migrantes a nuestro país, el tema de los beneficios sociales, también limitarlo, es decir, quitar incentivos para que vengan a nuestro país de manera irregular. Está bien, todos exigen mayor celeridad, estamos, como lo decía Marcelo, en tiempos de inmediatez, también se generan muchas expectativas por cómo se transmitió estas medidas durante la campaña, pero me parece que hay gente lo suficientemente competente y con la suficiente convicción, que yo creo que la convicción no es menor. El gobierno del expresidente Boric se decía que se hacía mucho, pero no había convicción, no había una voluntad ideológica, porque antes habían tenido otro comportamiento. Yo por lo menos confío de que hay un aparato estatal que tiene claro lo mal que le hace el ingreso irregular, sobre todo entendiendo que mucho o un número no menor ingresa también a cometer delitos, pero también el resguardo de la soberanía es relevante desde el punto de vista del control de las fronteras. Eso y el tema carcelario me parece determinante. Si no atacamos lo que está pasando en las cárceles, que está siendo un nido del crimen organizado y verdaderas oficinas donde operan ahí con mucha tranquilidad en algunas ocasiones el germen de la corrupción dentro de las cárceles. La verdad es que la batalla contra el crimen organizado va a ser muy difícil, hay que modernizar eso y bueno, tenemos confianza en el Ministro de Justicia, que además aprovecho de destacar que ha hecho una muy buena labor. Se nos ha ido el tiempo. Senador Andrés Lonton, senador por Valparaíso, miembro además de la Comisión de Seguridad del Senado. Marcelo Estrella, director del Observatorio Social de la Universidad de La, que han hecho hartos trabajos en materia de seguridad también, con números bien importantes que han aportado al debate. Muchas gracias por haber venido a conversar de este tema tan relevante que mantiene hoy, bueno, y que significó la salida de una de las dos ministras que lamentablemente salieron, digo lamentable, para el género, porque algunos han dicho que ha sido tema de género, dos mujeres, etcétera. Pero en fin, han aportado a la discusión estas salidas y también evidentemente ha generado también otras exigencias. Así que muchas gracias por haber venido. Gracias a ti, Julio. Muchas gracias. Bueno, y nosotros nos despedimos. Será hasta el próximo domingo a las 11 de la mañana haciendo este punto de encuentro, conversaciones que construyen país por las pantallas de BioBio TV. Que estén muy bien. Este es un programa producido por WI Comunicaciones y auspiciado por la Universidad del Alba, formando líderes del mañana. Punto de encuentro. Hay decisiones que no solo transforman tu propio destino, sino que tienen la fuerza de impactar al mundo. La educación ya no conoce fronteras y las nuevas tecnologías abren caminos donde antes había límites. En este escenario de cambios puedes hacer la diferencia. En la Universidad del Alba creemos en ese poder, el de cambiar realidades, construir oportunidades e inspirar a otros. Postula a la Universidad del Alba adscrita al Sistema de Acceso a la Educación Superior y obtén becas hasta el 100% en el arancel. En nuestras sedes Antofagasta, La Serena, Santiago y Chillán. Transforma tu vida. Transforma el mundo. Universidad acreditada.